Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, Señor, que estemos alerta, que estemos dispuestos a escucharla, Señor, para recibirla como lo que es, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No es una palabra de hombre, sino la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Padre, pedimos que sea clara, que renueve nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe y menos por vista, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuerpo de Cristo, vamos a compartir cuál es el propósito. Claro que hay muchos, vamos a ver uno. ¿Cuáles son los propósitos de ser llamados para tener una relación personal con Jesucristo el Señor? ¿Cuáles son los propósitos, el propósito que tiene Dios cuando te llamó a tener una relación personal con Él? Cuando le compartimos a un familiar, a un amigo la palabra, somos cada uno de nosotros un medio, un colaborador para que la persona inicie una relación personal con Dios, que vive en su interior. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que el cuerpo de cada uno de nosotros es el templo de Dios. Dios está en nosotros y nos llamó a tener esa relación personal. En esa relación personal con Él, sí, es para que alumbre nuestro entendimiento y esa luz poder ver. Compartíamos que la luz no juzga, no condena, la luz muestra. Jesús dijo, soy el camino. La luz muestra el camino en el cual todo nos va alumbrando el entendimiento. Si Dios no alumbra, imposible caminar, porque es algo de fe. Caminamos, ¿por qué? Por fe. Vamos a recordar el versículo en el que quedamos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel. Dios vive en ti, Dios es fiel. Es decir, que Dios nunca te va a mentir. Pero en el entorno nos dicen, usted lee la Biblia. Eso es mentira, te quieres manipular. Pero sí leemos el mensaje del hombre y lo creemos, que es natural y terrenal y que es pasajero, que es generacional, que no es la verdad. Pero te dicen, lee la Biblia, que Dios es fiel y no miente. Y uno dice, no, Dios miente, Dios es infiel, Dios me hace quedar mal, me quedo mal. Mentira, Dios es ¿qué? Fiel, por el cual fuiste llamados. ¿Quién te llamó? Dios. ¿Para qué te llamó? Para una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios te llamó. Cuando Dios nos llama, no es la denominación, congregación, la gracia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, pero quien te llamó es Dios. Y te llamó a una relación con Él. La pregunta es, ¿por qué Dios me llamó? ¿Y por qué al del lado le cuento y me dice, no, así no es? Dios te llamó. Un ejemplo, cuando dice Dios en la familia, en esa familia hay un rey, y llegó y le presentaron todos los hijos, y el único que era el escogido fue David. Dios te llamó. Hay un tiempo sobre la tierra que caminamos sin conocer a Dios. Entonces preguntémonos, ¿para qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios me llamó a tener esa relación con Él limpia y conocer la verdad? Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra no dice hasta que yo llegue a la fe, a la plenitud de la fe. Dios no te llamó para eso.
Dios cuando llamó a Pablo, no lo llamó para que él reinara en vida y él disfrutara una vida de fe. Eso está implícito. Lo llamó para que lo corriera y que llegara a la unidad. Si habla de unidad, se refiere que debe haber más personas, más escogidos. Dios te llamó a formar parte de un cuerpo, de su cuerpo, y ese cuerpo es de fe, y Dios nos llamó para llegar a la unidad de la fe. Es decir, que todos vamos avanzando en esa vida de fe que es el pacto de gracia, una vida a la cual Dios nos está mostrando a llegar a la unidad de la fe. El evangelio, el reino no es egoísta. El reino de Dios no es, Dios me está mostrando a mí la palabra, qué vida tan maravillosa, y quedarme con ella. No. Cuando nos habla de llegar a la unidad de la fe, significa que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios y debemos de compartirla. Quien hace y quien revela en la persona es Dios. Decíamos hace 8 días que debemos de descansar en eso. Pero sí nos corresponde llevarlo la palabra, porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creer lo mismo, el pacto de gracia que lo hace Dios. ¿Para qué más? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, del conocimiento del Hijo de Dios. Dios nos llamó para conocerlo a Él. Dios vive en ti, Dios vive en nosotros. La palabra dice, no se alabe el rico. Hay una meta, tener una buena economía, pero en eso no hay que alabarse. Entonces la palabra nos muestra claramente una meta a todos nosotros, hasta que todos lleguemos. No es que yo llegue a reinar en vida, sino que a medida que avancemos, todos hemos de llegar. Entonces, ¿para qué Dios nos llamó a la relación personal con Él? Nos muestra una meta, claramente dónde estamos. Entonces, todos tenemos una meta económica, todos tenemos una meta laboral, profesional, metas personales, familiares. Todas esas metas deben de estar, pero cuando Dios te llama a una meta que no riñe con el resto, al contrario, te va a permitir que se cumplan. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces tu meta económica, familiar, profesional, personal, se va a ir cumpliendo. Pero esa meta, que es el reino de Dios, que es llegar a la unidad de la fe, conocer a Dios para llegar a la plenitud en esta tierra, esa es la meta. Entonces, como congregación, Dios nos está levantando, cada persona ve la meta y la comparte, que es una meta que es de la vida plena sobre la tierra. Dios nos llamó a esa relación personal porque solo con Él es posible alcanzar esa meta. La plenitud interior solo se consigue cuando conoces a Dios. Entonces, repetíamos, Dios dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Y son metas, la riqueza, el conocimiento, ser fuerte ante la vida, son metas que se tienen. Pero dice, no hay que alabarse, no hay que jactarse de eso. Dice, si hay algo en que alabarse sobre la tierra, es en conocerme. Dios te llamó para que lo conozcas. Esa es la meta, conocer a Dios y llegar y al conocerlo nos va a dar la plenitud de vida, el varón perfecto. ¿Qué es? Que los deseos engañosos cada día nos enreden menos y poder disfrutar del fruto del Espíritu de Él en todas circunstancias. Entonces hay una meta clara en nuestra vida, que es llegar a esa vida que solo la brinda ¿quién? Jesucristo el Señor. ¿Qué sucede al conocer la verdad? ¿Qué va a suceder por conocer a Dios? ¿Qué sucede en nuestra vida? Entonces dice la palabra, siguiendo en Efesios, ¿para qué? Entonces tiene un propósito. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14.
Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Para qué Dios te llamó a esa relación personal con Él? Para conocerlo a Él, conocer a Dios, que Él se revela en nuestra vida. Al conocer a Dios, vamos a llegar a la estatura de Cristo, reinar en vida, que es que vivir bajo la gracia para que el pecado no se enseñoree. El odio, la amargura, la ira, los pleitos, la contienda, para que eso no nos enrede. Eso lo genera conocer a Dios en nuestro entendimiento. Entonces dice el versículo: al conocer a Dios, ya vamos a dejar de ser niños. La palabra de niño fluctuante, un niño, pues es lo opuesto de ser maduro. Entonces el niño fácilmente es engañado y el niño va de un lado a otro, hablando del conocimiento. La palabra dice que al conocer a Dios dejamos de ser niños fluctuantes, es decir, un día creemos una cosa y otro día otra. ¿Y qué dice el versículo? Por vientos de doctrina, que es un viento que pasa, que llegan de moda. ¿Por qué estamos invitando, animando, exhortando y llamando a las personas que están llegando a la congregación? Porque Dios te llamó a una relación con Él para conocer la diferencia entre el pacto de ley y el pacto de gracia. Porque hay dos pactos. Esos dos pactos uno puede vivir entre los dos, o sea, en la ley y en la gracia al tiempo. ¿Y para qué, si estaba el pacto de ley, para qué vino el pacto de gracia? Y el pacto de gracia para quien aplica y el pacto de ley para quien aplica. ¿Y qué es lo que habla el mundo? ¿Y la filosofía? Y entonces la filosofía ¿para qué sirve? ¿Y para qué sirve el conocimiento? Esas preguntas del pacto de ley y el pacto de gracia, y eso sí será verdad, y sí será que Dios existe. Entonces, todas esas preguntas, dice el versículo, que a medida que tienes la relación personal con Dios. ¿Y qué es la relación personal con Dios? Que Dios te llamó a que te des cuenta que Él vive en tu interior, Él alumbra en tu entendimiento y que no necesitas ningún intermediario. Que puedes hablar con Dios en cualquier momento, que no tienes intermediarios. Y cuando Dios nos llama, uno piensa, ore por mí porque es que yo soy pecador, ore por mí. No, es que le vamos a decir a la persona, Dios vive en ti, puedes hablar con Él a cualquier hora y lee la palabra, lee el versículo y le contamos de los dos pactos y le animamos a que inicie el estudio bíblico. Si nosotros no apartamos un tiempo, familia, para mirar qué es el pacto de ley, qué es el pacto de gracia, vamos a estar caminando como niños fluctuantes en las doctrinas que van y vienen en el tiempo. Lo que dice el hombre. ¿Qué dijo el hombre allá? Para este problema, el hombre, ¿qué dice? La ciencia, la filosofía. Y Dios que vive en ti, que te llamó a conocer la verdad para llegar a la plenitud, lo desechamos. Y no tengo esa relación personal porque tengo un familiar, un amigo, las redes sociales con una cantidad de mensajes que me están mostrando un resultado, pero cuando escarbas el resultado y quitas todo, encuentras todo un engaño. Porque Jesús dijo, soy el camino. La gracia y la verdad vinieron. Hay un solo camino, familia, para disfrutar la plenitud de vida, que es conocer el evangelio, la gracia de Dios. Y Dios vive en ti y te llamó para alumbrar el entendimiento y poder ver algo que está en tu interior, que aplica en todo momento. Esa meta que acabamos de leer, conocer a Dios, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, reinar en vida, esa meta la tuvo Pablo en su generación y la gente que vivió en su generación. Hoy, siglos, la meta sigue siendo la misma. No ha cambiado.
que Dios se revele a tu vida, que usted es un colaborador de Dios para que compartan la palabra, que Dios alumbre y todos lleguemos a la unidad de la fe en medio de un mundo que no conoce la verdad. Y solo lo hace Dios. Y en 50, 80 años tus nietos, tus bisnietos van a tener la misma meta. La misma meta. Por eso Dios está levantando la congregación. Porque nosotros somos la generación que vamos a dejar escrito todo en la página, claro, los temas. Nosotros, Dios lo está revelando, le estamos compartiendo a la generación que sigue para que ellos lo vean, porque en el mundo cada día se va a hablar menos de la gracia de Dios en verdad. ¿Qué hay en el mundo? Doctrinas de hombre que van como el viento y solo es engaño. Pero vemos las masas corriendo a eso. Trabajo es lo que hay, familia. Trabajo es lo que hay, que llevar la palabra y orar. Por eso la persona que dice, quiero el estudio bíblico, ¿a qué horas? Pues oramos que haya un obrero, que Dios envíe a alguien para dar la palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Compartirle y comenzar a ver la diferencia entre el pacto de ley y el pacto de gracia. Porque hay dos pactos, hay una diferencia y Dios nos la va a mostrar, porque para eso nos llamó. Entonces, cuando conoces a Dios y Dios te va revelando la gracia, sales del engaño, estrategias de hombres que nos engañan y salimos de las doctrinas que van pasajeras, que van cambiando, y lastimosamente el sistema religioso no escapa a ellas. Hoy es una moda, mañana es otra moda, pasado mañana es otro. Son mensajes que van cambiando acorde a la generación y lo que la gente quiere escuchar. Ese no es el evangelio. El evangelio es el mismo. Conoces a Dios y te das cuenta que eres un espíritu en un cuerpo, que Dios te ama, que no estás solo, que Dios conoce y está interesado en suplir y el cuidado de tu vida. No es un Dios desinteresado, no, es un Dios interesado y que te conoce. Ese es el Dios vivo. Entonces, familia, ¿para qué Dios nos llamó? Para dejar de ser fluctuantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con las angustias y las preocupaciones? La relación personal con Dios, que ha ido caminando con Dios, la conoce para darle a la persona nueva. Y no cambia. Cuando Pablo aplicó en su generación, siglos después aplicaba y hoy aplica igual, no cambia. No es que ahora hay las redes sociales, la vida es más rápida, entonces eso no va a funcionar. No. Lo que Dios le reveló a Pablo, que es la verdad, funciona hoy. Y funciona cuando tengas bisnietos. Que Dios te permita ver 4 generaciones abajo. Va a ser lo mismo. Si Dios alumbra nuestro entendimiento y lo vemos claramente, vamos a poder compartirle a las personas. Dios es el que hace. Familia, Dios está afirmando la gente en la congregación. ¿Y para qué la afirma? Para que sea un colaborador de compartir el mensaje para salir del engaño del mundo. Vivir una vida plena y maravillosa. Entonces, cuando Dios le reveló a Pablo, le dijo, mire, por nada esté afanado. Presente sus peticiones en oración a Dios. Eso se hacía en la generación de Pablo y eso se hace hoy. No cambia. No que la vida es más rápida, que mire que los negocios es lo mismo, no cambia. Ahí estamos seguros y tranquilos. Cuando caminamos en la palabra, eso funciona. Y se la podemos contar al amigo. Pero el familiar que llega y todo echa las angustias y quiere la respuesta ya,
Y ahí donde va, usted le comparte que es con fe y paciencia. Pero el que le va a dar tranquilidad es Dios. No necesita de nada. No necesita hacer un rito, ni echarse aceites, ni ir a lugares especiales, ni penitencias, no. Es que cada día apartes tiempo y le cuentes a Dios cómo te sientes. Salir de la tendencia. Lo que sí ha cambiado y cada día el mundo va a ser más angustiante es la profecía de que se está formando el último imperio, donde cada día va a haber más engaño. Y la única manera de salir del engaño y de fluctuar en medio de las doctrinas del hombre o lo que uno cree, para poder salir de todo eso, es conocer a Dios. Y Dios te llamó para que lo conozcas. El Dios vivo, el que creó todo, está en tu interior, para que lo conozcas. No se alabe el rico, alabes el que me conoce y me entiende. Y me entiende. Job le dijo a Dios, hazme entender. Porque hay situaciones muy duras en la vida, muy duras, muy difíciles. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre justo, apartado del mal. Es decir, Job estaba, como decía Filipenses 4:14, la meta. Job era un hombre que reinaba en vida, siendo que era la ley. Pero Dios había hecho en Job un hombre apartado del mal, justo. Tal al punto que Dios le dice a Satanás, si has visto a mi hijo Job, no hay nadie como él sobre la tierra. Job era un hombre especial. Dios había hecho en la vida de Job. Difícil. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Si uno con cualquier cosita uno dice, no, yo no vuelvo a congregarme, eso es mentira, Dios no existe. Con cualquier cosita que medio le pasa, no, yo dejé leer la Biblia, no, yo estoy leyendo mejor filosofía. No, yo estoy yendo a la cienciología. Mensajes del hombre. Con cualquier cosita uno se mueve. Cuando conoces a Dios y se te revela tu vida, vas a estar firme hasta en los momentos más difíciles. Y esas son las historias que están en la Biblia. No, a veces pensamos que por estar en la palabra, entonces todo, no va a haber ninguna dificultad, ningún problema, no va a haber nada, todo bien, y porque estoy haciendo lo que dice la palabra. No, hay una soberanía de Dios. Hay cosas que Dios hace con un propósito que uno en su momento no lo comprende, como la vida de José, como por no acostarse con la mujer del jefe, cómo va a la cárcel. Pues eso es algo injusto. Y si es injusto, pues me enojo con Dios. Y pues ya lo dejo, y ¿para qué sirve Dios si vea la injusticia tan grande? A veces nos movemos con mente natural a la justicia y la injusticia, y eso no es conocer a Dios. Dios es soberano. Dios es el Todopoderoso. Vive en ti. Recuerda, nunca estás solo. Dios tiene el cuidado de tus necesidades, suple. Dios te llamó para eso. Debes de sentirte amado y cuidado por Dios. Y Job perdió todos los hijos, perdió toda la economía, perdió todos los empleados y perdió la salud. Quedó solo con la mujer. Y la mujer era muy amorosa. Entonces la mujer le dijo, Job, vamos a salir adelante, tranquilo, Job. Vamos a salir adelante, Job. Una mujer amorosa, firme con Dios. No, Job, no. La mujer también lo cuestionó. ¿Con quién quedó Job? ¿Con quién quedó Job? Los amigos se desaparecieron. ¿Con quién quedó Job? Dios. Dios vive en ti. Nunca vas a estar solo. Nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar y tiene cuidado de tu vida. Dios te ama y te llamó a conocerlo.
que debes desarrollar tu profesión y tu oficio, claro, debes de ocupar tiempo para eso, claro, para la familia, para el hobby, para distraerte, para descansar, todo eso lo debemos de hacer. Pero en medio de todas esas actividades, Dios te llamó a que coloques una nueva actividad, que lo conozcas, sin ritos, sin ceremonias, sin sacrificios, sin penitencias, sin mensaje del hombre. Nada. Dios te llamó a conocer la verdad, la cual no cambia en las generaciones. No cambia, no tienes que sumarle, quitarle nada. Él vive en ti, te llamó ese privilegio, que es una vida que solo Él brinda. Entonces, ¿para qué Dios te llamó? Para que lo conozcas y dejemos de ser fluctuantes. Fluctuantes ante el mensaje generacional que va a ir cambiando, que es del error y del engaño. Para eso Dios te llamó. Entonces cada día uno más firme en medio de un mundo con muchas cosas. Ejemplo, que cada día es mayor, lastimosamente. Y todos nos podemos ver expuestos a caer en él. ¿Se ha visto que la gente, los demonios sí se le meten a las personas? Eso es real. Eso es real. Y el diablo, el enemigo está, usted tiene que pelear, es verdad. Es real. Mire, ese estaba gordo y quedó flaquito. Y mire, el de ahí estaba con economía y ya perdió todo. Le tenían envidia, le hicieron brujería. Eso es verdad. Eso es real. Usted tiene, no se ha cuidado. Usted no ayuda a que le hagan la protección. Hágase un... Tiene que ir, yo ya fui, yo me lo hice y mire, usted no hay, usted en la congregación donde va a su iglesia no hacen guerra espiritual, eso hay que hacer guerra espiritual, eso hay que hacerlo porque el diablo te ataca, el enemigo y difícil familia. Y todos estamos expuestos ante un mundo, eso es estrategias de hombre, doctrinas del error. Familia, Cristo venció, pero para eso necesitamos tiempo para leer y decirle a Dios que alumbre el entendimiento a tal punto de estar seguros que Él venció, que Él vive en ti, que te trasladó al reino de la luz, que es cierto que está la oscuridad, pero esa oscuridad no te puede afectar. Ah, que existe la envidia y personas con envidia, pues si en nosotros está la envidia. ¿Qué nos va a asustar si en nosotros está la envidia? En todas, pero hay personas que quieren hacer daño, pero Dios te ama y te cuida. Él es la niña de los ojos. El que se meta contigo se mete con Dios. De ese nivel es. Y no tienes que hacer ningún rito, ni amenazar a nadie, ni nada. No, te levantas tranquilo cada día sabiendo que Dios te ama y te cuida. Que Él venció, que destruyó al diablo, destruyó a los demonios, los a todos los venció y nos trasladó al reino de la luz. Nos liberó de la potestad de las tinieblas, nos liberó, no tengo que hacer nada, pero toda la familia está con miedo, con temor, que vea que sí hay que hacer cosas, pero si usted aparta un tiempo, venga, ¿cómo así? Yo no entiendo, ¿cómo así que Cristo vino y cambió todo? Es la diferencia de los dos pactos. ¿Por qué en la Biblia habla que entraron los demonios y por qué ahora no? ¿Por qué Satanás se movía y por qué ahora no? Eso es pacto de la ley, pacto de la gracia. Conocimiento, no ritos, conocimiento para aplicarlo en el día a día. Entonces usted levanta y va a sus negocios y va tranquilamente. Les compartí que en Cali yo tuve una jefe que hacía riegos y yo había estado en eso, entonces sabía cómo era la cosa y ella hacía riego, hacía una cantidad de cosas, pero nunca me invitó a mí porque ella sabía que yo compartía la palabra, pero a todos los otros padres míos, como ella era la jefe, a todos los directores los llamaba los sábados a hacer, iba un señor y hacía ritos en la oficina y en ellos para vender más. Nunca. O sea, yo estaba, como dicen, fuera del llavero, yo no estaba en la rosca. Cuando llegó el punto de mover la ciudad, que ascensos que estábamos buscando, porque siempre en mi parte laboral, desde que entré a estudiar, comencé a buscar y a moverme. Entonces yo llegué ahí, era con un propósito, necesitaba moverme.
Nomás me gradué, yo llegaba con un propósito que era moverme para buscar ascensos. Lo normal, el deseo del corazón de progresar. Pues, ¿qué es lo lógico? Pues que cuando lleguen los ascensos, diga que me presente a mí. Pues no, que presente a los que andaban con ella. Cuando llegó el momento, ¿a quién dijo? A Mauri. Me presentó ya. Por eso vine ahora por acá a Neiva. Me presentó a mí como candidato. Los otros, ninguno. Dios nos cuida. Por encima de todo, familia. Dios te cuida, te ama. Conocer, salir de las estrategias del hombre. Pero ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Dios te llamó para el conocimiento. Llegar a la unidad de la fe, pero eso lo hace Dios. Ya Dios te llamó, ¿qué es? Aparta tiempo. Cada día hay una meditación en la congregación que enviamos. Usted puede ingresar a cualquier hora a la página www.evangeliolagracia.com. Toma un espacio de tiempo y léela, por favor. Pídele a Dios que alumbre tu entendimiento para salir del miedo y el temor que hay en el mundo. ¿Usted sí ha escuchado que el hombre está destruyendo el mundo? Que hay una bomba atómica, va a acabar con todo. Pues si lees cada día la palabra, vas a salir de ese engaño y vas a vivir tranquilo porque sabes que eso no va a suceder. No va a suceder. Y que para que esto se acabe faltan muchos años. ¿Por qué? Porque Dios te va a revelar y te va a mostrar. Es eso, familia. Entonces debemos de animarnos unos a otros. Estamos llamando a las personas para que aparten un tiempo, 45 minutos para eso. Dios cada día va a alumbrar más el entendimiento nuestro. Cada día nos va a afirmar más, sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, sino una vida que se plasma. Entonces, a la casa, a las personas, dice, pues si a Mauri toda la vida leyendo Biblia y que pastor y que congregación puede estar lleno de versículos la casa. No, porque la palabra debe estar ¿dónde? Revelada acá. Porque el letrero que colocas en la casa, en tu oficina, usted sale y está allá afuera y usted se va y quedó el letrero ahí. Dios te llamó a que esa palabra esté revelada en tu mente y te guarde. Que donde usted vaya te guarde la palabra, te cuide la palabra. Es lumbrera y camino, nos cuida la palabra, no nosotros. No nuestra propia confianza, no nuestra propia inteligencia, porque ante la avaricia, ante la fornicación y el adulterio, ante la contienda y el pleito, ante la hechicería, no llega. La palabra te cuida. Es hermoso y maravilloso que se revele la palabra. Entonces, familia, aquí en la congregación, los que venimos de manera presencial, usted entra ahí, ni un versículo, y nunca. Oiga, pero esto es una iglesia. No, esto no es una iglesia, la iglesia eres tú. La palabra está revelada en tu interior. En tu mente es que tiene que estar la palabra revelada. ¿Y cómo hago? Pues todos los días un ratico con Dios. No más. Efesios capítulo 4 versículo 15. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces todos, Dios nos llamó a nosotros a seguir la verdad en amor. Estamos viviendo un tiempo de seguidores y seguidos. La gente sabe a cuánta gente sigue en las redes sociales y cuánta gente lo sigue. Yo sigo a tantos y me siguen tantos. Usted, yo sigo a tantos. ¿Y a quiénes sigues? Pregúntate, ¿a quién estás siguiendo para darle alimento a tu alma? Pregúntese cada uno, ¿a quién estoy siguiendo
para darle alimento a mi alma. Ejemplo, usted sigue a alguien para su negocio, para su profesión, para su ocupación. Usted sigue a alguien para su hobby o su deporte. Usted sigue a alguien para su interés personal de algo. Usted sigue a alguien en las redes sociales. Esto es un tiempo que uno sigue y lo siguen. Debemos de preguntarnos, para mi alma, ¿a quién estoy siguiendo? Para darle alimento al alma, ¿a quién estoy siguiendo? La filosofía, la ley de la atracción, el poder de la mente, las energías. ¿A quién estoy siguiendo? ¿El ego? ¿El yo? ¿Cómo el hombre es capaz? ¿La cienciología? ¿A quién estoy siguiendo? ¿La hechicería? ¿El horóscopo? ¿La carta astral? ¿A quién estoy siguiendo para darle alimento a esa alma? Pues si vemos el versículo dice, sino que siguiendo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando dijo Jesús, yo soy la verdad, no se refirió al cuerpo ni a la ley. Yo soy, es el yo soy que habló con Moisés, Cristo el Señor. Dios, la palabra. ¿A quién debes de seguir? La palabra de Dios que vive en ti. Cada día debes de leerla. Esa es la que hemos de seguir. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino. Jesús dijo, las ovejas escuchen mi voz y me siguen. Dios te llamó. La palabra de Dios te llamó para que lo siga la palabra para esa vida maravillosa. Pero va la segunda parte. ¿Cómo vas a seguir a Jesús? La palabra en amor. No obligado. No presionado. No por interés. Uno a veces llega a la palabra y llega por todos los beneficios y las promesas que tiene la palabra. Pero el fin de seguir la palabra es en amor. No nos obliga. Dios hace en nosotros para que hagamos la palabra, como dice, en amor. ¿Y qué sigue? Crecer en el conocimiento. La cabeza, recuerda que somos un cuerpo, pero hay una sola cabeza, y esa cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Cada día para esa alma en angustia, Dios te llamó a que lo conozcas y que vivas una vida plena que solo Él brinda. Por conocerlo, salir del engaño, de las estrategias del hombre, siguiendo la verdad en amor, no obligado. Por eso en la congregación nunca se le dice a alguien, deje de ir a algún lado. Y tenemos testimonios todos los que quiera, que van a otras congregaciones, que van a otros sitios, que leen filosofía, y nunca se le dice a alguien, no. Pero sí le animamos a que tenga la relación personal con Dios. Lea la palabra y ore, porque Dios te va a alumbrar y Él es el que te va a sacar de allá, no nosotros. No es obligación, no estar detrás de usted, algo, no, eso lo hace Dios. Imagina uno congregarse por miedo y temor. ¿Por qué nos congregamos? Por amor y conocimiento, porque la palabra dice, no deje congregarse como muchos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. No deje congregarse como algunos tienen como costumbre. Y mucho menos cuando veas que el tiempo se acerca. Es decir, nuestra generación. Mucho menos cuando usted vea que ya se cumplió todo y en cualquier momento viene el rapto. Ya se cumplió todo, se está formando el último imperio sobre la tierra. En nuestros ojos se está formando. Entonces usted vive tranquilo porque sabe qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y que Dios te ama, te cuida, te da la provisión, te da los contratos, tu empleo, tu trabajo, todo absolutamente. Y te va a dar más de lo que pides y entiendes acorde a tu capacidad. Por conocimiento y amor. Entonces familia, ¿qué debemos de hacer? ¿A qué nos llamó Dios? A eso, a conocerlo. Entonces, ¿para qué la relación personal con Él? Conocerlo, porque en la medida que vamos conociendo a Dios, que Él se revela a nuestra vida, a tu vida, sales del engaño del mundo y llegas a una vida plena, a la estatura de Cristo, a reinar en vida. Es decir,
que el odio y resentimiento ya no caes en él. La envidia, la vanidad, ya no caes en él. Va a estar ahí, pero la palabra va a estar abundando en tu alma, que vive de una manera plena y confiado y seguro de un Dios vivo que está en tu interior. Y como Dios está en nuestro interior y cada día lo conocemos más claramente, pues nos levantamos cada mañana a hablar con Dios y darle gracias. Y nos acostamos y le damos gracias, porque es que no es normal acostarse, ni es normal levantarse, no es normal salir y llegar. Mucha gente sale y no vuelven. No es normal que usted pueda ir al baño, pero a uno le parece normal. No es normal que usted tenga alimento y coma, como no, que yo trabajo y yo compro. No, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por el alimento, darle gracias a Dios por tu trabajo, darle gracias a Dios por tu familia, darle gracias a Dios por tus hijos, por tu esposa, como sean. Hay que darle gracias a Dios, porque todo tiene un propósito, todo tiene un algo que a veces nosotros no sabemos, pero a medida que usted tiene la relación con Dios, Dios te lo va a mostrar, Dios te va a afirmar y te va a apartar del mal. Entonces vas a comprender que es tener la esposa y le pides sabiduría y paciencia, amor a Dios y sabiduría para poder estar con la esposa. Igual la esposa con el esposo. ¿Qué es tener un hogar en medio de este mundo de tanto engaño, de tanta información? ¿Cómo tener un hogar bien? Es solo Dios. Sin ritos, sin penitencias. Dios nos llamó a esa vida maravillosa. Entonces Dios te llamó a esa relación personal, que es el tema que le estamos dando hoy también a nuestros hijos. Estamos hablando de que ellos se sientan amados por Dios, que ellos vean quién es Dios en sus vidas, en un momento donde cada día hay más soledad, más angustia, más preocupación por la presión del mundo. Ellos deben de saber que Dios vive en ellos y que deben de estar tranquilos, porque siempre Dios les va a suplir todo lo que necesitan, para que no vayan a buscar, cuando llegue la angustia, en el alcohol, ni en la droga, ni en la promiscuidad, ni colocar su confianza en filosofías o en hombres. No, en el Dios vivo, Dios que vive en nosotros y que es real. Por eso nos relacionamos con todas las personas con respeto y amor, con todos, independiente de su cargo, a todos los respetamos y con amor, con amabilidad, por conocimiento, porque sabemos que todos son espíritus creados por Dios, que todos llegamos de diferente color, estrato social, conocimiento. Ya sabemos que hay una soberanía de Dios. Entonces, familia, Dios nos llamó a conocer eso. Esto también lo maneja Pedro. Entonces, cuando Dios le reveló a Pedro la gracia, vamos a mirar cuál es el propósito, que también lo dice en el apóstol Pedro. Entonces vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces Pedro está hablando del pacto de gracia. Entonces dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está hablando de la gracia, lo que le fue revelado a Pablo, que Pedro conoció gracias a Pablo. Pablo fue el colaborador, el medio, para que Pedro viera lo que él no vio. Pero Pedro estuvo cuando Jesús murió y resucitó. Pedro vio a Jesús chorreando sangre. Pedro lo vio. Pedro lo negó. Pedro estuvo ahí y Pablo no. Pablo ni había llegado a la tierra. Ni había llegado a la tierra. Pedro lo vio, pero Dios no le reveló nada de eso a Pedro. Dios no le reveló a Pedro que él estaba limpio, santo y perfecto.
Dios no le había revelado a Pedro que no necesitaba hacer bautizos porque ya lo había bautizado, que lo había trasladado al reino de la luz. Nada de esas cosas. Dios llamó muchos años después a Pablo y le reveló, y es lo que dice Pedro. Mire, Pablo en sus epístolas y en sus cartas está escribiendo de la gracia, esa sabiduría que es difícil de entender y hay gente que la tuerce. Entonces la gracia, usted le comparte a alguien de la gracia y dice, no, eso es libertinaje. Eso es libertinaje, la gracia es libertinaje, no, eso, porque no la conocen. La gracia es santidad, bendecidos. Mira, estar bajo la gracia, que Dios te llame y viva bajo la gracia, te va a apartar del mal el poder de Dios. Una vida sobrenatural, porque la gracia te fue dada desde antes de los tiempos, no es idea del hombre. Entonces, siguiendo en 2 de Pedro 3:17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. ¿De quién está hablando Pedro? De alguien que está firme, que conoce la palabra. Y le dice, si usted sabe de antemano que hay gente que está hablando mal de la gracia, del pacto de gracia, que no es así, pues tenga cuidado. De antemano usted sabe que eso va a suceder. No puede ser arrastrado por el error de los inicuos, que no conoce. A mí, ¿qué no me han dicho? ¿Qué no me han dicho de hablar la gracia? Hay personas conocidas, amigos, ¿qué no me han dicho? Veámonos en el tiempo. La gracia es la verdad, familia. El mensaje nos dice que de antemano sabemos que la gente lo tuerce. El mismo sistema religioso, ¿sí?, habla de la gracia y de la ley. Pero cuando escuchan la gracia en verdad, dicen, no, eso no. El diablo está ahí quitándole todo. No, el pecado sigue, usted es pecador y malo. Eres limpio, santo y perfecto. Que no nos quepa en la mente hoy, no significa que no lo seamos. Que no lo pueda haber en mi entendimiento hoy, vivir limpio, apartado del mal, no significa que no se pueda. Significa que necesitamos que Dios alumbre más nuestro entendimiento. Relación con Dios en el tiempo. Pablo dijo, no lo he logrado, pero sigo avanzando. Y es lo que todos debemos de hacer cuando conocemos la gracia en verdad. Al hermano en la fe nunca lo vamos a juzgar, pero tampoco le avalamos el mal comportamiento, pero yo no lo puedo juzgar, porque yo puedo caer, o de pronto estoy metido en cosas peores, entonces ¿cómo lo voy a juzgar? Lo que debo hacer es orar y darle palabra, ayudarlo. Congrégate, mira la palabra, este es el camino. No, que este por acá, no, que no. Bueno, cada vez que nos lo encontremos, bendecido, venga, ore. No juzgamos, no condenamos. La luz alumbra, no condena. La luz muestra, no condena, no juzga. Seguimos en amor. Si Dios nos trata con amor y nos coloca en el camino en amor, nosotros ¿cómo vamos a tratar de obligarle a alguien? Pues donde nos estresamos y caemos en frustración y vivimos amargados. No, si Dios nos trata con amor, hacemos las cosas porque es por amor y conocimiento. Lo mismo debemos hacer con las personas, amor, bondad, compasión en medio de un mundo donde la bondad, la compasión y la misericordia es escasa. En los hogares, escaso. Nosotros con nuestros hijos debe estar la bondad y el amor y la misericordia. No importa el hijo. Que hay que mostrarle la luz, sí, pero con bondad, amor y misericordia, no con garrote. Bondad, amor y misericordia. Y orar por el hijo y orar el camino. Quien lo coloca es Dios, no nosotros. Nosotros no caminamos por nuestro esfuerzo en la palabra. Dios está haciendo en nosotros igual en ellos. Entonces Pedro está hablando de que la gracia, conocer la gracia,
nos aparta de los caminos equivocados. Entonces, ¿para qué Dios te llamó? Para que crezcas en el conocimiento de Él, llegar a la unidad de la fe y no andar hoy creyendo una cosa y mañana en otra. No, Dios te afirma en la palabra, en lo que es. Estás limpio. Pregúntese usted. A mí me han dicho que Jesús derramó sangre por mis pecados. Un sacrificio terrible. Y Juan el Bautista se lo encontró y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Donde yo voy, levantan y dicen: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y que quitó el pecado. Y allá dicen que quitó el pecado. Y después me dicen que soy pecador y malo. Señor, afírmeme la verdad. ¿Cómo es posible que derrame la sangre y vaya a seguir yo siendo pecador y malo? ¿Y por qué mi mal comportamiento? Falta algo. Pues Dios te llamó a lo que faltaba, la relación con Él. Porque nuestro propio esfuerzo no va a ser posible. Dios hace en nosotros y caminamos en una vida maravillosa. Entonces Pedro por eso dice en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Como ya sabemos lo anterior dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dios te llamó a eso, a conocer la verdad, que es la gracia, crecer en el conocimiento de Él. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sí es el único soberano, que es el todopoderoso, que lo conozcas. Para que las situaciones que vamos a ver, los milagros, que ante la adversidad pues uno flaquea, ante la circunstancia difícil se puede flaquear, pero está el hermano en la fe que le dice la palabra. No le va a dar nada de hombre, la palabra. Y la palabra lo afirma, oramos por él, porque repetimos, estamos en el mundo y puede suceder situaciones muy difíciles como la que le pasó a Job, que fue totalmente, o sea, es de volverse loco. Si uno le sucede algo pequeñito y uno no sabe qué hacer. Imagínense en un día, en el lapso de 1, 2, por ahí 10, 15 minutos le llegó toda la información. Quedó en nada. Pues eso es para volverse, perder la cordura, pero Dios guarda y cuida. Entonces Dios te llamó a crecer. Por eso estamos animando a que apartemos ese tiempo. Son 45 minutos, familia. Si como congregación no, entonces vamos a seguir. No, pero el bautismo sí es. No, pero la guerra espiritual sí hay que hacerla. No, pero eso del diezmo, eso es mentira, eso no es así. Porque no apartamos un tiempo para conocer la verdad. No ritos, no penitencias, no sacrificio. Son 45 minutos una vez a la semana. Es parte de la relación con Dios. Hablar con Él cada día, leer la palabra, relación con Dios. Y lo que estamos haciendo hoy, no dejarnos de congregarnos, es parte de la relación con Dios. Si nota la relación con Dios en el pacto de gracia, no hay nada de ritos. Absolutamente no hay ningún rito. ¿Qué hay? En todas las actividades lo que haces es hablar con Dios y escucharlo a Él. Cuando oras y leas la palabra cada día, usted habla con Dios y al leer la palabra, Dios te habla. La palabra te alumbra, el entendimiento está en ti. Cuando nos congregamos, lo que estamos haciendo aquí, oramos, alabamos al Señor y escuchamos su palabra. Entonces la relación con Dios es sencilla y fácil en cualquier lugar. Entonces familia, en 8 días, si Dios quiere, seguimos en el tema. Esa es la meta. La meta de todos nosotros, ¿cuál es? Llegar al varón perfecto, reinar en vida. ¿Qué es reinar en vida? ¿Qué es llegar a la estatura de Cristo? Que cada día podamos, nuestra alma estar inundada del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, que ya está en nosotros, la bondad,
el dominio propio, está en nosotros, pero que inunde nuestra alma para movernos en el mundo cuando trabajemos, cuando estemos en la casa, de ver los milagros de Dios. Ese es reinar en vida, y lo demás bien añadido. Dios nos va a apartar del mal. Encamina al Señor, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces estamos orando por eso, y en 8 días vamos a hablar sobre la misión. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces Dios nos colocó una meta y el propósito. Esa meta, recuerda que aplica para tu trabajo, para tu familia, tus negocios, aplica en todo momento, no importa la edad, aplica el reinar en vida. Joven, adulto, adulto mayor, da esperanza. Entonces, familia, Dios nos llamó como congregación para que seamos cada uno de nosotros medios para conocer la verdad, disfrutarla y compartirla. No más. De esa manera, cada día vamos a estar firmes en la verdad, que es la gracia de Dios, para salir de tanto pensamiento que humano. Entonces, por ejemplo, tenemos la promesa de Dios que cada vez que usted ore, dice que Dios escucha nuestra oración, y como la escucha, viene la respuesta en camino. Pero no solo eso, familia, y lo hemos visto en nuestras vidas. Él escucha tu oración, la respuesta viene en camino, pero esa respuesta, ¿cómo va a ser? Más de lo que pedimos y entendemos, porque Dios es el Todopoderoso, un Dios fiel que no miente y su palabra se cumple. Entonces vamos a alabar al Señor, vamos a hablar con Dios. Padre, te pedimos para que cada día, Señor, tengamos ese tiempo para hablar contigo, Señor. Oramos para que en nosotros esté el sentir de hablar contigo, de darte gracias cada día, no importa la circunstancia, de poderte echar las angustias en ti, poder presentar las peticiones, Señor. Padre, pedimos para que cada día tengamos ese tiempo, y cuando leamos tu palabra, que sea clara. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para conocerte, para cada día crecer en el conocimiento tuyo y de la gracia, de las promesas que se hacen verdad por fe, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada familia y de cada persona. Tú sabes la situación que están viviendo. Tú la conoces, Señor. Así como la mujer que iba a enterrar a su único hijo, Señor, tú la viste y tuviste misericordia y amor con ella. La necesidad que tenía esa mujer, y sucedió el milagro, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Así como tuviste la necesidad en esa mujer, hoy ves la necesidad que hay en cada uno de nosotros, en cada familia. Eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios fiel que responde. Te clamamos, Señor, por esa pronta respuesta. En el área de la salud, Señor, te pedimos por las personas que tienen alguna dolencia, Señor, para que esa respuesta llegue pronto, para que la sanidad, Señor, aparezca, porque creemos en tu palabra y sabemos que se cumple, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. Oramos para que esa palabra se haga realidad. En tu cuerpo te has llevado las enfermedades. Señor, una nueva piel, una nueva sangre, unos nuevos órganos, neuronas, sistemas digestivos, circulatorio, respiratorio, piel, huesos, músculos, Señor, tendones. Tú los haces nuevos. Tú nos formaste una vez en el vientre de nuestras madres, puedes volver a formarlo nuevamente, porque te has llevado las enfermedades y por tu llaga hemos sido curados. Oramos para que en el cuerpo de cada persona, la congregación, Señor, funcione adecuadamente, que cada órgano funcione adecuadamente, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Pedimos también, Señor, para que el amor tuyo, Señor, guíe cada familia, para que tu amor, tu misericordia, la bondad inunde el alma de cada persona de la congregación y de sus familias, para que el padre, la madre, los hijos, Señor, se
las circunstancias y las situaciones las traten desde esa área, con amor, con paciencia, con bondad. Que en cada hogar, Señor, seas tú alumbrando para tomar las mejores decisiones. Te pedimos que nos apartes del mal, que nos guardes, Señor. Te pedimos para que nos guíes con tu palabra. También por las personas que están buscando un ascenso, un empleo, ideas de negocio, para que seas tú guiándonos, Señor. Para que abra las ventanas de los cielos y llegue la provisión a cada familia y a cada hogar. Que no falte nada, que supla todas las necesidades y los deseos del corazón de cada hogar. Señor, te pedimos para que cada día nos enamores y que cada día estemos firmes en tu palabra, que cada día sea claro el pacto de gracia de una relación personal contigo para disfrutar de una vida que solo tú brindas. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.